Pues un saludo muy cariñoso como siempre. Ahora vaya a tener el gusto, la satisfacción, la alegría de acabar de explicar el sacramento del bautismo. Vamos a hacer un pequeño resumen para decir lo importante que es este sacramento. Lo más importante, lo más grandioso que le puede pasar a un ser humano es hacerse hijo de Dios. Y la única manera que puede lograrlo, la única manera que hay para hacerlo, es bautizándose. Entonces el bautismo es un sacramento, es un regalo grande que nos hace nuestro Señor Jesucristo al hermanarnos con Él, al hacernos sus hermanos, al injertarnos en la iglesia. Es lo máximo que nos puede pasar. Los naturales de esta tierra, cuando vino la Santísima Virgen de Guadalupe y al contemplarla, comprendieron que querían ser sus hijos, que querían ser hijos del Dios que ella decía que era madre, y lloraban por el bautizo. Y en pocos años se bautizaron más de 9 millones de indios, porque comprendieron la grandeza de ese sacramento. Ojalá y comprendamos la grandeza del sacramento, y los que ya estamos bautizados, démosle todos los días gracias a Dios. Gracias, Señor, porque soy tu hija. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de ser lo que sea, tú me amas y me escogiste desde toda la eternidad para que yo viviera en estos momentos, en esta época y en estas circunstancias, siendo tu hija. Además sé que soy tu hija querida. Por eso puedo decir como Marta cuando pidió por su hermano Lázaro: Señor, tu hija Altagracia sufre de esta circunstancia, alíviala. Yo sé que tú puedes hacerlo. Qué hermoso. Hermoso ponernos en manos de Dios, sabiéndonos sus hijos, pues esa es una de las grandezas. Nuestros hermanos separados se bautizan con agua, pero ya a San Juan Bautista le dijo él: yo te bautizo con agua, pero vendrá otro que es más que yo, que te bautizará en el Espíritu. Nosotros cuando vimos el bautizo, vimos que una de las características, todos los sacramentos tienen 3 características, y las vimos detenidamente: materia, ministro y fórmula. Las vimos cada una detenidamente. Y en el bautismo vimos que el agua nos limpia, el agua es absolutamente indispensable para nuestro cuerpo, el agua es motivo de salvación y de perdición para otros. Vimos el ejemplo de Noé, que solo se salvaron 8 personas y todas las demás murieron, motivo de salvación y de perdición. Así es el agua. Pero dice San Juan el Bautista: vendrá otro que te bautice en el Espíritu Santo. Y pues ya llegaron los tiempos en que somos bautizados en el Espíritu Santo. Vimos que el bautismo quiere decir sumersión. Sumergirnos ¿a qué? A la muerte. Y resucitamos ¿a qué? Resucitamos llenos del Espíritu Santo, porque es una sumersión no en el agua, sino en el Espíritu. Porque somos bautizados en agua y en Espíritu. El agua por nuestro cuerpo, para nuestro cuerpo, y vemos todos los beneficios que tiene. Pero en el Espíritu
bañados en el Espíritu Santo, bañados con la sangre de Jesús, la sangre que Él murió y nos dio en abundancia, nos dio para que seamos salvos. Entonces, esa sangre, ¿cómo la conseguimos? Pues la conseguimos a través de los sacramentos. Todos los sacramentos que estudiamos, cada uno da gracias especiales para el momento en que lo vamos a recibir. Por eso es absolutamente indispensable que nosotros estudiemos las Sagradas Escrituras, que nos acerquemos a los sacerdotes si tenemos alguna duda y se las consultemos. Ellos son unos hombres muy preparados y nos las van a decir. No caminemos con dudas, caminemos con fe, siguiendo el ejemplo de María Santísima. María Santísima todo lo que no conocía lo guardaba en su interior con fe. Nosotros también creemos en todo lo que nos dice la Iglesia y lo que por algo no comprendemos, guardémoslo en nuestro corazón con fe y consultémoslo con nuestros sacerdotes. Son gente que está muy instruida y que está capacitada para dilucidar todas estas dudas que podamos tener al camino. Pues entonces es un regalo muy grande del cual tenemos que estar agradecidos con Dios, agradecidos profundamente, sabiendo que si no fuéramos hijos de Dios, no teníamos derecho a vivir todos los otros sacramentos, ni a llamarlo Padre nuestro, ni a llamar a nuestros hermanos, ni a ser templos vivos del Espíritu Santo. Entonces nos sumergieron en el Espíritu. Es muy importante que lo tengamos consciente. Cuando la Santísima Virgen en la Sagrada Escritura dice: vas a tener un niño y le vas a poner por nombre Jesús. Y después se dice: es el Emmanuel, es el Dios con nosotros, y a la hora que nace le pone Jesús. ¿Cuál es el nombre o qué? ¿Es un nombre Emmanuel y es un nombre Jesús y le ponen Jesús? No. Emmanuel es una característica, es Dios con nosotros, es un enunciado, no es un nombre. Por eso es Jesús. Jesús sí es un nombre que significa el Salvador. El Salvador. Dios con nosotros, el Salvador, Jesucristo. Jesucristo significa el ungido. Cristo, por eso somos cristianos, porque somos semejantes a Cristo desde el bautismo. Y somos cristianos porque llevamos a Cristo en nuestro interior. Por eso somos cristianos. Nosotros seguimos a Cristo y somos ungidos desde el bautismo, como Él fue ungido. El ungido quiere decir eso. Entonces el nombre que vayamos a escoger para nuestros hijos es muy importante. Tan importante que nuestro Señor en la Biblia, en varios pasajes, varias veces le cambió el nombre a sus interlocutores. Por ejemplo, a Pedro, no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y le dice: Pedro, en esta piedra edificaré mi iglesia. Es cuando lo hace fundamento de nuestra iglesia, de la única iglesia que Él fundó. El nombre es muy importante. Cuando la Santísima Virgen ha venido a la tierra, todos sus videntes tienen unos nombres muy relacionados a la misión que ella trae en ese momento. Por ejemplo, Juan Diego quiere decir Salvador del pueblo. Eso quiere decir. Y verdaderamente vino a salvar al pueblo de Dios, al pueblo de los naturales de esta tierra que estaban en peligro de muerte porque había unos españoles feroces, atroces, que también después se convirtieron algunos.
Entonces está muy relacionado el significado que tiene nuestro nombre con la vida que vamos a llevar. Entonces, escogérselo con mucho cuidado, con mucho cariño, porque es su identidad. Claro, nosotros tenemos como identidad ser guadalupanos, pero también la identidad nos la da el nombre que a nuestros padres nos escogieron. A mí me escogió mi mamá el nombre que llevaba la suya, pero me benefició porque a mí me encanta llamarme Altagracia. Me encanta ser quien soy. Claro, siempre tengo que ser mejor de lo que soy. Eso lo tengo por consabido. Pero hasta ahorita me encanta el nombre de Altagracia. Y pues los mayores piropos que he recibido en la vida son de unos sacerdotes en distintas etapas. Por ejemplo, mi tío el padre y otros amigos sacerdotes que he tenido me han dicho: eres la gracia de Dios. Y se me hace estupendo, se me hace pues hermoso que mi nombre se haya prestado para un piropo tan halagüeño. Pues el nombre es muy importante y es una cosa indispensable en que los papás tienen que pensar en ponerle un nombre cristiano, un nombre que lo identifique, un nombre que le dé identidad. Les decía yo que a los mexicanos somos el único pueblo que tenemos identidad guadalupana, porque los franceses no son luterianos, o los portugueses no son fatimanianos. O sea, somos un pueblo de Dios, un pueblo en el que la Santísima Virgen vino a posar sus plantas, vino a quedarse a vivir con nosotros. Honrémosla con nuestro comportamiento, con nuestros recuerdos, siendo verdaderos guadalupanos. Pues otra cosa que les tenemos que decir del bautismo es que nos libra del pecado, y el pecado lo vimos muy por encimita cuando hablamos de la reconciliación. El pecado es el pecado original que se nos quita con el bautismo, el pecado original que vino a romper todo lo que Dios nos había dado, a romper toda una estructura, y de ahí se vienen muchísimas cosas, pero también de ahí se viene el perdón. En ese mismo momento Dios nos ofrece que va a venir una mujer, que va a nacer un Cristo, que en fin, nos dicen en la liturgia del Viernes Santo: bendito pecado que mereció tanta gracia. Entonces el pecado es el pecado original que se nos quita con el bautismo. Pero luego tenemos pecados personales. Los pecados personales son veniales y mortales. Los veniales pues son mentiras que decimos que piadosas, no hay mentiras piadosas. Envidias que decimos que de la buena no hay envidia buena. Pues faltas de actitud, o sea, cosas que dejamos de hacer. Esos pueden ser pecados veniales. Pero debido a la materia o debido a la gravedad de la falta, pueden hacerse mortales. Entonces los mortales sí tenemos que ir con un sacerdote. Tenemos que ir a confesarnos inmediatamente, porque un alma en pecado es un alma en posesión del diablo. Es como si estuviéramos en sus manos. Tenemos que ir a confesarnos inmediatamente. Y hay otros pecados que solo perdona el Papa o sus misioneros o un señor obispo. Esos pecados reservados son contra el Espíritu Santo. A mí me ha inquietado cuáles serán los pecados contra el Espíritu Santo. Y me han dicho que uno de ellos es los pecados que no confesamos. Esos pecados son contra el Espíritu Santo. Pues evitemos todos los pecados que podamos, porque un alma en gracia es un alma merecedora de la gracia de Dios.
¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la que nos da la fe, la esperanza y la caridad. Tener fe es creer infinitamente en Dios, pero creerle a Dios. Porque creer en Dios, pues dicen, hasta el diablo cree en Dios. Pero hay que creer infinitamente en que Dios me ama y en que Dios me quiere tanto que todo lo que me pasa a mi alrededor es para mi bien. Entonces hay rachitas que no se comprenden, que falta de trabajo, falta de salud, falta de algún miembro de la familia, pero ya pasarán. Ponerlas en manos de Dios y en esa circunstancia creerle a Él que todo será para un mejor bien. El pecado nos lo quita la confesión y la pena que merecen los pecados nos los quita la indulgencia plenaria. Indulgencias plenarias que se pueden ganar muy fácilmente. Por ejemplo, rezando el rosario devotamente y ofreciendo esa indulgencia por algún ser querido que ha muerto o por uno mismo. En ese momento se nos borrarían la pena que merecieron nuestros pecados, las indulgencias. Y también los pecados veniales, pues tener muchos sacramentales. Un sacramental es algo que te lleva a los sacramentos. Un sacramental es algo que tiene una bendición. Por ejemplo, un cirio. Al niño cuando lo bautizamos, se le da un cirio y entonces ese cirio va a estar para toda su vida. Ese cirio puede estar prendido y cuando ya se va acabando, prenderle otro. Que porque va a la escuela, que porque tiene cólico, que porque lo que sea, prender el cirio, que es enseñarlo a estar constantemente en la presencia de Dios. Un sacramental es el agua bendita. Un sacramental es una medalla bendita. Todo aquello que está indulgenciado es. Esta medalla que tiene indulgencia es eso, un sacramental. Un sacramental, como les decía, son los anillos de casados. Los anillos de bodas es un sacramental. Algo que me ayuda a pedir mucho por mi marido. Cada vez que yo siento mi anillo, voy a pedir por mi marido, en la circunstancia en que él esté. Por mi matrimonio, en la circunstancia que esté. Auxiliarnos de todos esos detalles sería maravilloso, sería un poder andar más ligerito por la vida. Nos enseña esto, el estado de gracia, a ser alegres, a no estar boca abajo, tristes, porque dicen un triste santo es un santo triste es un triste santo. Pues no, tiene que haber alegría, alegría por vivir, alegría por un nuevo día, alegría por un nuevo mensaje. Siempre tenemos una alegría en puertas. Disfrutemos todo lo que tengamos a nuestra mano. Disfrutemos todo. Pues la alegría nos da paz. Siempre estar con paz, no con sobresaltos. Hay que tener paz para vivir felices. La felicidad nos la da el estar con Dios. El estar con Dios nos lo da la Santísima Virgen María. El estar con Dios nos da gracia. En fin, es de la mejor manera que podemos estar y empezar a vivir el cielo aquí, en la tierra. Vamos a empezar a vivir nuestro cielo, vamos a tener muy en cuenta que este niño que estamos bautizando va a ser un hijo de Dios, que va a estar con nosotros, que dejó de ser una criatura de Dios para hacerse su hijo y que va a ayudarnos a sostener nuestra fe. Dios sabe cómo, y si nació ese niño es porque Dios lo quiere aquí, Dios lo necesita, Él tiene una misión que cumplir y nosotros tenemos que ayudar a cumplir esa misión. Pues felicidades a todos porque van a bautizar,
Felicidades a todos, los padrinos que fueron escogidos, por algo ha de ser, son gentes congruentes con su fe, porque hay un canon establecido para escoger a los padrinos. Tienen que ser mayores de edad, tienen que ser congruentes con su fe, practicarla y no tener penas canónicas. Ya, pues ya se hablará de cuáles son las penas canónicas, que pues no sé, un divorciado vuelto a casar tiene pena canónica, o algunas situaciones cuando alguien caiga en eso, los padrinos, entonces se habla con el sacerdote, con el párroco que nos va a bautizar, y se le explica la situación y él va a decidir si tiene pena canónica o si puede bautizar. Esas cosas solo hablándolas sinceramente con un sacerdote. Pues hasta aquí acabamos el resumen del bautismo. Gocemos nuestro bautismo y sobre todo recordemos el día que fuimos bautizados y celebrémoslo con Dios. Hoy, desde hoy, soy un año más tu hija y soy tuya, y desde hoy entré a tu iglesia, y desde hoy, y marquemos también el de nuestro ahijado, el día que lo bauticen, cada año, frecuéntenlo cada año, cómo vas cada año, y los papás, y recuérdenles a sus hijos cuando son bautizados, hagan una mención de esa fecha. Pocos se acuerdan de esa fecha. Cuando yo tenía estas clases presenciales, les preguntaba que levantaran su mano quién recordaba la fecha de su bautismo, y pues miren, duré 5 años dando la clase y pocos fueron los que alcancé a ver que levantaban su mano. Pues levantemos la mano siempre para decir: yo sí sé que un día, por el 31 de diciembre, fui bautizada. Y ese día para mí en mi corazón es grande. Así para ustedes. Recuérdenlo y háganlo recordar a sus ahijados. Vayan con un ropón blanco, porque el blanco es la pureza. Ahora inventan que hasta café lo empezaron a hacer crudito, que porque blanco, no sé, más crudito, ya llega hasta café, que muy elegante. Blanco, aunque no sea elegante el blanco, ustedes llévenlo blanco. El ropón blanco, para significar la pureza del alma que va a tener ese niño durante toda su existencia aquí en la tierra. Pues muchísimas gracias, me dio mucho gusto compartir con ustedes estos sacramentos, y pues un Dios los bendiga y Dios los ayude a cumplir con su misión como padres o padrinos de los bautizados. Hasta luego.